Bueno, eso que estábamos escuchando es un audio que ha corrido muchísimo el día de ayer y el día de hoy. Era la candidata Luisa González diciendo algunas cosas sobre Venezuela y sobre el Ecuador. Ella pinta un panorama tan terrible en Ecuador que dice que los migrantes venezolanos están corriendo, dice Bonil, hacia Venezuela, porque en Venezuela se vive mucho mejor que acá, allá la gente está mucho más segura que en Ecuador, etcétera. Esta declaración desató una controversia brutal en redes sociales, en medios, ¿no es cierto? Más que es un merecido castigo, ¿no? Sí, hubo gente que dijo algo que me parece cierto, que es quién le mandó a esta señora a meter el tema de Venezuela en la campaña. Si ya era un tema que más o menos ya se había pasado desapercibida en la campaña anterior cuando Andrés Arauz era el candidato, ya costó muchísimos votos para el correísmo y ahora que nadie hablaba de esto, Luisa se mete en esta cosa. Luego también vi un dirigente, un especialista, perdón, en migración venezolana acá, un venezolano que vive en Ecuador, Jefferson Díaz, que puso unos tweets muy interesantes, rebatiendo cada cosa de lo que decía y haciendo notar algo más, ¿no? Muchos de los correístas, de la gente del partido de Correa, se pusieron a defenderle a Luisa González con esto y lo único que lograron es que el tema crezca. Y mira, ayer jugaba Ecuador con Argentina, jugó un muy buen partido, perdió y todo, y la tendencia es Venezuela. La primera tendencia en Twitter, yo ayer, mientras veía el partido, yo veía que Venezuela estaba como primera tendencia y yo dije, ¿qué? ¿Será que Venezuela le metió 10-0 a Colombia o alguna cosa así? Y no, era que el tema hablado por Luisa tenía más atención en la conversación nacional que el partido de fútbol. Sí, y fue tan grave, digamos, tuvo tal magnitud de daño que tuvieron que sacar a su mejor delantero, la Revolución Ciudadana, que es Rafael Correa, y puso un tuit, mira, que voy a leer rápidamente, y él dice, ya estamos arriba, y seguimos subiendo y ellos bajando, están desesperados, por eso ya sacaron a la otra vieja confiable, Venezuela. Bueno, para hablar de este tema, tenemos aquí como un invitado especialísimo a Luis Carlos Díaz. Él es periodista, es defensor de derechos humanos en Venezuela, es todo un personaje público en ese país, ha estado en la resistencia frente a la dictadura de Maduro, ha tenido varios problemas judiciales con la dictadura y queremos hablar sobre este tema. Él ya había escuchado lo que dijo Luisa, bueno, acabamos de escucharlo otra vez, y queríamos, ¿cuál es tu primera opinión de esta declaración de Luisa González, de Luis Carlos? Un abrazo gigante desde Venezuela. Gracias además por tocar estos temas. Yo arranco diciendo que es muy irrespetuoso utilizar el tema venezolano como munición en las campañas electorales, porque nos convertimos en el coco de las campañas del continente, pero ahora ocurre lo contrario. Ahora nos convierten en una suerte de nuevo paraíso socialista al que la gente está volviendo, y eso es mentira, pero además es mentir con maldad. Y voy a explicar esto. Hay un dato certero de Naciones Unidas que dice que de Ecuador se han ido ya 27.000 venezolanos. Es decir, en este momento, agosto de este año, hay 27.000 venezolanos menos de los que había en marzo de este año. Eso es las cifras de venezolanos en Ecuador. Pero en Colombia aumentaron, en Perú aumentaron y en Brasil aumentaron. Esto lo único que significa es que en Ecuador han ocurrido cosas que expulsan venezolanos. Quizás maltrato, quizás xenofobia, quizás crisis económica, quizás algunas cosas que han expulsado venezolanos. Pero que estén volviendo a Venezuela es mentira, porque de la cifra total de migrantes venezolanos pasamos de tener 7.300.000 afuera a tener 7.700.000 afuera. Son 400.000 personas más en muy pocos meses. Dicho de otra manera, Venezuela sigue expulsando gente y la expulsa
por una crisis económica que se mantiene, tenemos más de 420% de inflación anual, o sea, es la inflación más alta del mundo otra vez. Tenemos además una inflación rarísima porque es una inflación en dólares. Para que tengan una idea, un mercado para una familia mensual, una canasta básica, en 2019 costaba cerca de $60 y en este momento cuesta más de $500. Por lo tanto, un venezolano que reciba $100 o $200 de remesas, por ejemplo, igual sigue siendo pobre en este mercado con estas condiciones. Entonces, los venezolanos que están en Ecuador, ¿saben a dónde están? Pasando el Darién. Tratan de irse a segundos países, a segundos proyectos migratorios. No están viniendo a Venezuela. Así que Luisa miente. Ahora, el tema de la seguridad, ella hace el énfasis en el tema de la seguridad. ¿Es verdad esto de que en Venezuela es el país más calmo del mundo y más seguro del mundo? Es que, vamos a plantearlo así, ella viene del correísmo, ¿no? Sí, así Pues es bueno, la candidata del el, correísmo. el chavismo hizo dos políticas contra el AMPA que el correísmo y la izquierda de América Latina no creo que esté de acuerdo. La primera fue quebrar a todo el país de manera que todos sean tan pobres que ya los ladrones no tienen que robar y por eso se fueron las bandas delincuenciales a otros países. Dios Y lo mío. De segundo ha humor sido negro. es en serio. Y lo segundo ha sido ejecuciones extrajudiciales. El chavismo ha hecho exterminios en barrios pobres, en favelas, han asesinado a personas, no solamente por ser criminales, sino también por parecerlo. Están matando a hombres jóvenes de sectores populares y por supuesto que la delincuencia en Venezuela bajó entre lo que vivíamos en 2014-15 y lo que empezamos a vivir quizás en 2019-2021. Es real, la delincuencia en Venezuela bajó, pero no significa que el país es un paraíso. Significa que antes yo tenía que ir a la morgue a cubrir como periodista 19 asesinatos al día y de pronto eso bajó a 4 o 5, pero sigue siendo una cifra muy alta. Y en este momento, que hay más dólares en la calle, pues volvieron a aumentar las cifras de homicidio. Entonces, es muy raro que el correísmo se esté apropiando de unas ideas del chavismo en el que matar gente hace que ellos aplaudan unas políticas criminales para reducir la violencia, porque así no pensaban antes. Claro, unas estadísticas de Inside Crime que dice que no es cierto, que todavía, a pesar de que ya Claro, no tienen a quién matar casi en Venezuela, todavía los índices de asesinatos, o sea, el número Tasa de de homicidios. la tasa de homicidios sigue siendo más alta en Venezuela que claro. en Ecuador. Claro, 40.4% tasa de homicidios en Venezuela en el Claro. 2022, ¿no? Y Es Ecuador, tasa de horrorosamente alta. homicidios, la mitad, 22 más o menos. Claro, es 22 casos. horrorosamente alta. Por supuesto, para nosotros es una mejora porque antes estaba sobre 80 y llegar a 40 es asombroso, pero esto sigue siendo Ciudad Juárez, esto sigue siendo tierra de nadie y eso es terrible porque además la historia de que Venezuela se había arreglado es una narrativa del chavismo que incluso opera en contra del país. Porque lo que logró eso fue que hubiese menos ayuda humanitaria, menos apoyo a ONGs y por eso hay más gente yéndose de Venezuela. Justamente por haber mentido, por haber dicho que esto ha mejorado, la economía empeoró y ahora hay otra vez gente saliendo. La oleada migratoria se multiplica y hay que decirlo, bajaron la cantidad de venezolanos en Ecuador por ataques, por xenofobia, pero eso va a aumentar y va a aumentar porque los venezolanos que ya se establecieron van a hacer reunificación familiar. Así que el tema migratorio hay que pensarlo fuera del populismo, hay que pensarlo ya con políticas humanitarias, políticas de refugio reales. Oye, a propósito de esto de que mencionas las ayudas a las ONGs, ¿qué va a pasar con esta noticia de ahora que van a devolver los activos a Venezuela, los activos retenidos? Estamos hablando de 3.000 millones, ¿no? Que está el oro, cuentas de PDVSA, etcétera. Es una noticia que salió en Diario El País hoy. Pero van a ser fondos y activos que estarán bajo el tutelaje de Naciones Unidas. Guterres ya anunció eso. Claro, eso te pregunto, me imagino que redundará positivamente en las ayudas que el gobierno canalizará
para escuela, salud, y esto redundará en una usurpación, en un beneficio obsceno para la campaña presidencial que van a emprender, no sabemos cuándo, ¿no? ¿Qué relación ves ahí? O sea, hay dinero que va a entrar, ¿no es cierto? Sí, Va, sí. Les doy un dato contextual. Soy parte de la directiva de Transparencia Venezuela, la misma gente de Transparencia International, y tratamos de hacer incidencia pública en Venezuela por el tema de la corrupción. Y resulta que lo que se está tratando de negociar es que este dinero esté en manos de Naciones Unidas y no llegue al Estado venezolano. Tienen mucha razón ustedes cuando dicen que cualquier dinero se va a utilizar en la campaña electoral, y ese es un riesgo que también nosotros queremos evitar. Entonces, la idea es que la administración sea neutral, que la administración sea para obra social, o sea, hospitales, escuelas y sobre todo el tema del hambre, que aumentó muchísimo. El hambre volvió a aumentar este año de una manera terrible. Entonces, la manera es que eso llegue y pueda beneficiar a la población. Pero hay que entender dos cosas. Uno, la burocracia de Naciones Unidas es muy costosa. En casos como en el de Haití, la mitad se quedaba en burocracia, no llegaba a la gente. Y lo segundo son unos es que pobres damnificados, ¿no? Los claro, burócratas. igual tienen que cooperar con el Estado, y eso significa entonces que en algún momento ese dinero pasará a las arcas del chavismo, que significa corrupción. Eso hay que verlo mucha cautela, porque también es un experimento. Y también hay que decir que 3.000 millones de dólares suena a mucho dinero, pero No. solamente un esquema de corrupción del chavismo del año pasado desapareció 20.000 millones de dólares de PDVSA. Un esquema, pueden ser muchos más, pero al menos uno, que es lo que llaman el caso PDVSA Cripto, desapareció más de 20.000 millones de dólares. Entonces, estos 3.000 van a ser como un ejercicio de Ah. kindergarten, de primeros pasos de la negociación gobierno-oposición. Estamos esperando que haya independencia y autonomía, pero también es probable que esto funcione más como pagarle a un secuestrador para que mejore las condiciones de los secuestrados. Eso es terrible. Pensar en los venezolanos como todo un país preso político es feo, pero es parte de lo que está pasando y lo que el mundo acepta. Luis Carlos, más adelantito me gustaría hablar algo sobre el tema de elecciones, pero me quedó sonando mucho lo que dijiste de la hambre en Venezuela. Me parece que hoy o ayer salió una noticia sobre desnutrición infantil, unas cifras espeluznantes. No sé si tú viste algo de eso. Sí, a ver, les cuento, los venezolanos que salieron de Venezuela entre el 2014 y el 2019 son venezolanos que se llevaron la idea del desabastecimiento. Fue real. O sea, la gente pasó hambre porque no había comida, no Sí. había azúcar, leche, harina, huevos. Había mango, yuca, auyama, sardinas y bueno, lo poco que se podía conseguir era muy complicada la vida. A partir del 2019-20 y además gracias a las sanciones que hubo contra PDVSA, en el momento en el que le cerraron algunos frentes de corrupción al chavismo, ellos tuvieron que abrir el mercado. Y esa apertura de mercado fue permitir libre importación de productos y eliminar el control de precios. Al hacer esas dos cosas, el abastecimiento volvió. Entonces sí, hoy yo puedo conseguir no solamente azúcar, sino distintas marcas de azúcar y distintas marcas de leche y de café y de pollo y de harina. Entonces hay abastecimiento en Venezuela. Lo que no hay ahorita es poder adquisitivo. Una maestra gana $4 al mes y el Cuatro kilo Ahí, de dólares al mes. pollo, ahí te sí, quiero preguntar, es un misterio. Bueno, nosotros vivimos un fenómeno parecido en el sentido de que guardábamos los dólares, o digamos, tratábamos de convertir los sucres a dólares y guardábamos bajo el colchón, pero ahora se habla en Venezuela de una dolarización, sí. digamos, informal. Pero ¿dónde consiguen dólares la población? Ha pasado que el propio chavismo ha tenido que traer esos billetes y ponerlos a circular. Ah, Entran también por Colombia, entran por mercados irregulares al sur, por hay Brasil casas y de también de la. cambio. Claro, no, y de los propios viajeros de la familia que Ujú. envía remesa. Entonces, aquí no hay una dolarización formal como en Ecuador, aunque haya asesores ecuatorianos trabajando para el chavismo, sino que es una dolarización imperfecta, el peor de los dos puntos. A la administración pública se le sigue pagando en bolívares, esos bolívares cada vez valen menos porque hay una inflación muy alta y hasta los dólares están perdiendo poder de compra. Por eso les decía que la ¿Cómo es comida en eso? dólares es muy costosa. El pollo puede estar sobre $2.60 el kilo. Entonces, claro, un kilo de pollo es muy caro para una maestra que gana $4 al mes. Entonces, el hambre este año volvió a aumentar
porque familias que ya tenían cierta mejora económica, es decir, ganaban $5 y de pronto empezaron a ganar 100 o 120, ahora vuelven a ser pobres, porque con eso no puedes pagar un mercado completo. Eso está expulsando población, por cierto. Entonces, el tema este de la migración, como tú decías, se ha intensificado en estos últimos Sí. meses. 400.000 personas más de marzo a agosto. Y es muy, muy rudo porque, por ejemplo, gente que conozco ya empieza a decirte, oye, yo aguanté lo peor, aguanté las peores épocas, pero esta no me permite vivir, porque no te permite proyectar a futuro. Si tu salario es muy bajo y sabes que no va a cambiar en los próximos meses, pues decides irte. Y eso es terrible porque seguimos perdiendo, bueno, capital humano, que es lo más valioso. Ahora, Luis Carlos, sobre el tema de las elecciones, porque ya vamos a ir cerrando poco a poco este diálogo tan interesante, pero ¿qué podemos esperar del proceso electoral en Venezuela? ¿Tú crees que sinceramente Maduro va a entregar el poder o va a hacer unas elecciones libres y ¿cómo la ves? Estamos muy lejos de ese escenario. Maduro no gana ninguna elección con condiciones mínimas, no las gana, no tiene la popularidad para hacerlo, pero además no las ha necesitado. En 2018 se las robó y se quedó allí y ya. Y después, o sea, se impuso con plomo, se impuso con control militar. Entonces las elecciones no le sirven salvo que necesite legitimarse, necesite financiamiento internacional, necesite que otros países digan que es una democracia, ¿no? Que se lavó el rostro. Bueno, Estamos ya en un está momento logrando muy un previo. poco con este ¿Cómo? tema, a pesar de que es poco los 3.000 millones, pero en todo caso es una maniobra con un aval internacional. Entonces, de Sí. alguna manera es un pequeño lavado de cara, ¿no? Sí, mucho blanqueamiento en esta campaña, pero estamos en un estadio previo, estamos en las primarias opositoras. Y las primarias opositoras, el chavismo las está atacando, está persiguiendo gente, hay encarcelamientos por participar acá y también está utilizando a figuras que antes eran opositoras para que sean ellas las que torpedeen, las que dinamiten, porque el asunto de las primarias opositoras es que su poder reside en que la gente se va a movilizar y va a escoger nuevos liderazgos. Entonces, eso de repolitizar a la gente, de darle otra vez ánimo, para el chavismo es un ataque, es algo que no pueden permitir. Tenemos mucha atención desde ahora hasta el 22 de octubre para ver si se puede hacer esa primaria. Entonces, Luis, hablar de las presidenciales que son el año que viene es largo plazo. En hay, Venezuela, el largo plazo es de aquí a la semana que viene. hay figuras nuevas en la oposición, hay gente que está surgiendo ahí. Sí, hay figuras que no estaban en el escenario político partidista y que ahora están pasando al frente. La principal, por supuesto, es María Corina Machado, que aunque fue diputada en unas elecciones anteriores, nunca ha tenido una estructura de partidos grande como la de los partidos tradicionales. Entonces, para que tengan una idea, es una persona de esquema liberal, es decir, no puede ser calificada como derecha ni conservadora, sino que es liberal en un país que es altamente rentista e históricamente socialdemócrata tirando a izquierda. Entonces, María Corina es como un cambio de jugada que se ha caracterizado en términos de popularidad porque ataca al gobierno frontalmente. Y Claro, hay tiene, otro sector opositor que es mucho más de cohabitar, es mucho más de, bueno, lleguemos a un acuerdo, seamos más pacíficos, que no desafía el poder y por eso no está siendo tan apoyado en estas primarias. vi ahí una encuesta que María Corina Machado tenía 68% de Sí. aceptación y 47% cuando les preguntan si votaría para las presidenciales, Pero imagínate. está descalificada por el gobierno, En ¿no? cambio, Maduro tiene un 13%. Bueno, ya, ya sabemos. Sí. Le ha Bueno, subido porque, sí, Se sí, está dale, jugando Luis. el escenario, se está jugando el escenario Nicaragua, que es inhabilitar a todos los que puedan Claro. competir contra Maduro, pero justamente por eso está la mesa de negociación en México. La mesa de negociación es para que con presión internacional y el incentivo económico, el chavismo pueda ceder en algunas cosas. Eso es lo que yo creo que hay que darle mucha más fortaleza, pero hay opositores que ya tiraron la toalla, que creen que el 2024 está perdido y lo que han hecho es acomodarse con el gobierno, bueno, para tener algunos años de falsa paz. Claro, ahí bueno, sabemos que ya sabemos las maniobras de Maduro y el gobierno y es muy probable que estas conversaciones, negociaciones de México terminen favoreciendo solamente al régimen de Maduro. Luis Carlos, te queremos agradecer
muy ilustrativo tu visión Y te de vuelta, agradecemos mucho. otro abrazo a Venezuela. Igual, muchas gracias. Quedo a la orden en @LuisCarlos en Twitter. Ok, gracias. Vamos a Suerte. un corte.